La palabra de Dios dice así en el capítulo 5 de Romanos, verso de 6 al 8. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar en esta noche, mis hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos para aprender de tu palabra. Pido que tú me des dirección en estos momentos a mí y también a nuestros hermanos que están escuchando o viendo este mensaje en el hogar o en otro lado. Pedimos tu completa dirección y control sobre este tiempo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Como ya se han dado cuenta, en esta noche yo quiero seguir con el estudio de la carta a los romanos. Y veo necesario porque en esta noche quiero hacer también, enfatizar en lo que en este día celebramos y nuestras madres y lo que nuestras madres constantemente dan por nosotros en el día a día. Vamos a ver un poco de ese ejemplo en el cual lo podemos ver en un hombre perfecto que hizo por nosotros. El texto que hemos leído prácticamente es una continuación, mis hermanos, de lo que la semana pasada vimos. Es una explicación del amor que fue derramado en nuestros corazones. El versículo 5 del mismo capítulo termina de la siguiente manera: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es. Y la pregunta entonces, para poder continuar con nuestra enseñanza de hoy: ¿y quién fue el que derramó ese amor? Bueno, prácticamente es una pregunta retórica, ¿verdad? Todos nosotros podríamos responder quién fue el que derramó ese amor. El primero, obviamente, Dios mismo, pero el personaje aquí que va a resaltar de la Santa Trinidad es Jesucristo. Fue Él quien dio su vida en la cruz del Calvario. Y lo que Pablo está haciendo aquí no es dar una sugerencia. Lo que Pablo está haciendo aquí no es dar unas alternativas de quién pudo haber sido este personaje que dio su vida, que derramó ese amor en nuestros corazones. Pablo da por hecho que la persona quien hizo es Jesucristo. Y por eso inicia el verso 6 de esa manera: porque Cristo está respondiendo a algunas dudas o algunas incógnitas que podríamos tener nosotros con respecto a quién dio o quién derramó ese amor. Cristo. Él fue el personaje principal y Pablo está convencido de esta verdad. Primeramente porque Él fue quien lo recibió. Él fue el receptor de ese gran amor. Porque Pablo también fue un perseguidor de la iglesia. Fue alguien que estaba atormentando a los cristianos. Pero después de tiempo, Jesucristo se le apareció a él y le mostró cuánto amor Jesús había derramado por Pablo. Y ahora Pablo lo está afirmando. Porque Cristo. Y Pablo se incluye en esta narración. Escucha lo que dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles. ¿Cuándo sucedió ese hecho de que Jesús derramó ese amor en nuestros corazones? Cuando éramos, mis hermanos, débiles. También podemos traducir ese débil es cuando éramos sin fuerzas, cuando estábamos sin fuerzas, cuando éramos incapaces. O también podría traducirse como cuando éramos impotentes, es decir, no teníamos la capacidad de nosotros generar esa salvación o generar ese amor derramado hacia el débil, en este caso, hacia nosotros. Mis hermanos, no había nada a nuestro favor
para ser justificados. Porque el contexto en el que estamos hablando todavía es de la justificación. No había nada a nuestro favor. No había evidencias para que nosotros se nos diera esa justicia, esa libertad de ahora, obviamente, no recibir la ira de nuestro Señor, de Dios. Por eso es que Pablo menciona que éramos débiles, no podíamos salvarnos a nosotros mismos, no teníamos ni siquiera un testigo. No había nada, mis hermanos, ni nadie. Y eso es lo maravilloso. ¿Por qué digo esto? Porque a continuación es lo que va a suceder algo asombroso. Porque a continuación es lo que va a suceder, pienso yo, lo más grande que nos va a mostrar o lo que vamos a ver en la enseñanza de esta noche. Porque, mis hermanos, es en ese momento cuando nosotros estábamos débiles, Pablo se está incluyendo y obviamente esta verdad traspasa los límites del tiempo. La verdad que tenemos en la palabra traspasa todo tiempo y es también efectivo y está también totalmente hablando de nosotros, que hasta incluso Pablo se está incluyendo, como ya lo hemos repetido. Porque en ese momento cuando nosotros éramos débiles, en ese momento cuando nosotros no teníamos fuerzas y estábamos incapaces de poder justificarnos o generar una salvación hacia nuestro favor, mis hermanos, cuando prácticamente todo ya estaba perdido, es donde aparece Jesucristo. Es donde aparece Jesús para socorrer al impío. Escuche lo que dice la última parte del verso 6. A su tiempo murió por los impíos. ¿Se dio cuenta, mis hermanos, lo que dice ahora el texto? Ya no está haciendo referencia al débil. Anteriormente, en el mismo verso, en la frase anterior, está diciendo que cuando aún éramos débiles. Y ahora dice que Jesús a su tiempo murió por los débiles, por los impíos, perdón. De tal manera, mis hermanos, que nosotros, o quizás aquí hay alguien que todavía no ha conocido a Jesucristo y no lo tiene gobernando en su vida. Es decir, en ese momento también éramos débiles y a la misma vez éramos impíos, pecadores, dados al pecado. Nos gustaba pecar. Y ahora en la condición de creyentes, eso también puede estar efectivo porque tenemos la naturaleza pecaminosa. A lo que nos referimos y a lo que Pablo quiere también hacernos entender es que ya no tenemos o ya no estamos encadenados al poder de Satanás, al poder del pecado. Ahora lo que Pablo va a introducir es al impío, a un impío como usted o como también yo. Lo que Jesucristo, mis hermanos, acaba de hacer a continuación es totalmente asombroso. Lo que Jesucristo acaba de hacer a continuación es increíble, es maravilloso. Y se lo voy a mostrar a través de esta siguiente ilustración. Recuerdo yo en mi adolescencia, cuando todavía estaba viviendo en la selva, aproximadamente 12, 13 años, recuerdo que estábamos con mis primos, estábamos bañándonos allí en un lago. En la selva muchas veces se lo llama cocha, así se lo llama, porque no era un lago específicamente que estaba en las montañas, un agua pura, por decirlo así, estaba casi en la ciudad. No sabíamos de dónde había surgido toda esa agua, pero era bastante grande el lago. Y a través del tiempo habían crecido peces, una variedad de peces, grandes, chicos. Entonces teníamos esa costumbre de ir a pescar o a veces también a jalar una red. Nos metíamos al lago y jalábamos una red para pescar. Y obviamente éramos adolescentes con mi grupo de primos. Y a la misma vez que estábamos
pescando, estábamos bañando, estábamos jugando. Y uno de ellos especialmente no sabía nadar, pero también era muy desobediente, era totalmente intranquilo. Desobedecía lo que le decíamos. No sabía nadar, era desobediente. Imagínense todo lo que había en su contra. No hacía caso para nada, mis hermanos. Tenía que haber alguien cuidándolo, alguien tenía que estar guiándolo por donde debería de caminar, y forzosamente también uno tenía que estar ahí a su lado. A donde él se fuera, uno también debería de estar de él. Entonces sí había pasado ya la tarde, ya era casi de noche, ya era hora de regresar a la casa. Entonces teníamos que alistar ya todas las cosas, habíamos amarrado a los pescados ya en nuestra pita y había que lavarlos, ¿no? Ya estábamos también fatigados, cansados, porque jalar una red con los pescados y eso también cansa, y sobre todo ya adolescentes de esa hora. Entonces era hora de salir y mi primo, el desobediente y además que no sabía nadar, decide quedarse entre los últimos, ahí jugando, bañándose. Curiosamente yo también, porque estaba lavando a los pescaditos que yo también había pescado. Pero a la hora que él se va, mis demás primos le habían dicho, ven por acá, síguenos para que no te vayas a ahogar, porque nosotros estábamos en una zona que era menos profunda, de tal manera que podíamos caminar. Y entre donde estábamos nosotros y la orilla, habían aproximadamente 4 a 5 metros. Mis primos le dijeron a este primo también desobediente que no sabía nadar, ven por acá. Lo que él no hizo, se quedó hasta el último todavía. Y a la hora que él se va, de pronto empieza a patalear, empieza a hacer las mímicas de alguien que no sabe nadar, de tal manera que yo creí que estaba jugando. Porque estábamos en la orilla prácticamente, a unos metros. Él se estaba ahogando y cuando yo lo veo, ya habían pasado los segundos, yo no lo quería creer. Cuando yo lo veo, yo pienso que se estaba burlando. Pero como yo también ya estaba saliendo, yo le digo, ya vamos, como para empujarlo. Y en ese momento que doy un segundo paso, yo también me hundo con él. ¿Qué había pasado? Que donde él había pisado era un lugar profundo, prácticamente unos metros. Y él había estado 15 o 20 segundos aproximadamente. Alguien que no sabe nadar y cansado, estaba tragando agua. Cuando yo me di cuenta de eso, lo que hago entonces es meterme y jalarlo hacia la orilla para que no se ahogue. Él se veía totalmente cansado, estaba llorando cuando lo saqué. Él todavía estaba botando el agua, no podía respirar bien. Estaba, mis hermanos, totalmente asustado. Estaba totalmente asustado. Y eso nos asustó a todos también. Nos asustó a todos mis primos, porque automáticamente aparecieron los que ya se estaban yendo y para saber qué es lo que estaba pasando. Mi primo decidió todavía quedarse y le acompañamos porque no quería irse así a su casa, porque su mamá, mi tía, le iba a dar el doble, le iba a castigar el doble por hacer todo eso. Entonces se quedó totalmente a recuperar sus fuerzas, se quedó echado ahí en la orilla para poder recuperar. Mis hermanos, y eso es muchas veces lo que sucede con personas que pasan este tipo de situación de ahogo en el último momento, cuando ya están dando su último brazada de socorro, de auxilio. Mis hermanos, es en esa misma condición, es en ese mismo literalmente cansados cuando ya estamos, en ese momento de fatigados. Ahora, en nuestro caso, es cuando ya estamos ahogándonos en el pecado, es cuando ya estamos ahogándonos y no podemos salir de la situación en la que estábamos porque nos encontramos totalmente débiles, además desobedientes, impíos y pecadores. De la misma manera, Jesús, hermanos, vino a tiempo a nosotros a salvarnos.
Es prácticamente la misma imagen de alguien que está a punto de ahogarse. Jesucristo también vino en ese último momento a salvarnos a nosotros del pecado, a jalarnos prácticamente de la ropa, agarrarnos del brazo y sacarnos para no hundirnos y ahogarnos en el pecado, y sobre todo perdernos en la condenación. Si bien es cierto, en el verso 6, en la frase cuando dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra tiempo hace referencia a kairos, pero aquí no está haciendo específicamente referencia al tiempo establecido por Dios. Claro, todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, Dios los permite, Dios los sabe. Pero aquí especialmente no está hablando al tiempo que Dios haya planeado para que suceda ahí. O sea, no está hablando del tiempo específico de Dios, mis hermanos. Está haciendo referencia al tiempo en que el hombre necesitaba la ayuda y el auxilio de Dios, de Jesucristo. Jesucristo vino al último momento, al último tiempo del ser humano, a nosotros. Mis hermanos, porque tenemos que entender esto. ¿Por qué yo menciono esto? Porque tenemos que entenderlo con la frase anterior. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, la palabra aún podríamos también traducirlo como todavía. Entonces, allí es donde realmente vamos a poder entender lo que Pablo nos quiere decir. Y ahora leámoslo de tal manera. Porque Cristo, cuando todavía éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores. Cuando en ese último momento ya no teníamos fuerzas, a ese tiempo Jesucristo vino a morir por los impíos, por los pecadores. Por usted, mi hermano, y por ti. ¿Se da cuenta del momento oportuno en el que llegó Jesucristo a nosotros? Nosotros no acudimos a Jesucristo. Jesucristo acudió a nosotros. Claro que hay una responsabilidad del hombre, nunca negamos eso. Pero mis hermanos, esto es una gran realidad que no podemos hacer a un lado. Esto es una gran realidad, mi amigo o amiga, que tú nos estás escuchando, que no puedes desperdiciar. Que alguien venga a dar su vida por ti. Jesucristo. En el momento en el que más lo necesitas. Y gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces cuando escuchamos este mensaje, de repente alguien que no ha escuchado nunca el Evangelio, podría decir, ¿Jesús vino a morir por mí? Alguien podría estar de repente dudando de este mensaje, que Jesucristo vino a dar su vida por ti o por mí. ¿Hay alguien también que sea capaz quizás de entregar su vida por mí? Y la respuesta, mis hermanos, es que sí. La respuesta es totalmente que sí. Leamos el verso siguiente, verso 7. Ciertamente, dice Pablo, veo verdaderamente, como quiera traducirlo, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Podría haber personas que fueran capaces de dar su vida por nosotros? Claro que sí. Tenemos obviamente a nuestros padres, quizás también a los que son esposos o esposas, dar su vida por alguien. Y nunca podemos obviamente imaginarnos en esa situación, ¿verdad? En el cual debamos pensarlo por un minuto quizás de dar la vida por alguien. Pero si hubiera que hacerlo, y si fuera especialmente un hijo, tu esposo, tu esposa, claro que si uno está dispuesto seguramente a darlo.
Pero, mis hermanos, aun con cuánta intención lo hagas, aun con cuán buena intención lo pudieras hacer, o con cuánto amor de repente le quieras dar esa vida por alguien, déjame decirte que toda vida es insuficiente. Que toda vida que tú quieras dar por el otro, tu vida primeramente es insuficiente, porque carece de todo valor sacrificial. Carece de todo ese valor ante los hijos de Jesús, ante los ojos de Dios, de poder justificar a un hombre. Porque, mis hermanos, todavía seguimos corrompidos por el pecado. Porque el pecado es el que nos hace cada día a nosotros ofender a Dios. Y es por eso que debemos de acudir a Jesucristo para pedir perdón de nuestros pecados. Ya no para salvación, sino para estar a cuentas con Él, para ser más como Él. Y en cierto grado, tenemos que aceptar que nuestros sacrificios podrían también ser corrompidos en su intención. Porque alguna persona pudiera decir, yo no tengo ya nada que perder, ya he vivido tantos años, mira, ya tengo los 50 y tantos años, ¿ya para qué vivir? Estoy dispuesto a darme, alguien podría decir, ya me quedan pocos años de vida. O alguien quizás que se encuentre con una enfermedad, bueno, esta enfermedad es terminal, claro que sí, voy a dar mi vida por otro. Como pudiera ser también lo contrario, alguien está saliendo de la universidad, tiene a las puertas el mejor trabajo que pudiera conseguir. Obviamente quizás lo va a dudar bastante el poder entregar su vida por otra persona. O también pudiera ser que alguien pudiera tener la empresa del año en la cual está yendo bien. Las ganancias están yendo espectaculares. Estás creciendo en fama, estás creciendo en tus recursos, en personal, en tus ganancias, etc. Sería difícil dejarlo ahí, ¿verdad? Y darse mi vida, que estoy ganando todo esto, por otra persona. Pudieran haber también los dos casos contrarios, mis hermanos. O quizás simplemente aún tienes años por delante. Te faltan años por vivir. Mi intención es que quiero que entendamos que el punto aquí es que nuestro sacrificio, que nosotros podamos hacer por otra persona, como dice el verso 7, es insuficiente. Y es allí entonces donde podemos decir que el amor o el sacrificio del hombre es totalmente insuficiente para poder dar esa verdadera intensidad de salvación que Jesucristo lo dio en la cruz. Pablo está comparando entre el amor de un hombre con el amor de Dios. Y hasta ahora lo que Pablo está diciendo es que el amor del hombre carece, es incapaz de poder dar su vida. Pudiera ser. Y justamente hoy es que honramos ese amor sacrificial de nuestras madres, ¿verdad? Pudiendo dar su vida por nosotros. Claro que sí la darían, quizás por una enfermedad o por algo, por amor. Pero si ese mismo sacrificio lo hicieran para salvar tu vida de la condenación eterna, déjame decirte que es insuficiente, es incapaz de poder hacerlo. Totalmente no se puede. Primeramente porque solo tenemos una vida. Solo tenemos una vida. Y si estás dispuesto a dar esa vida por la otra persona, te alcanzaría solamente para una persona. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Y qué pasó con los demás? ¿Qué pasó? Además, nuestro sacrificio sería sin objetividad o simplemente carecería de parcialidad. Porque, digo yo, quizás no estaríamos dispuestos a dar la vida por un asesino
por un violador, por un ladrón, por un corrupto, etcétera? Daríamos por alguien cercano a nosotros, por alguien a quien queremos, a quien amamos demasiado, ¿verdad? Es por eso que nuestro amor es totalmente incapaz de poder compararse al amor que demostró Cristo Jesús en la cruz. Ahora, veamos nuestro último punto. Ahora lo que Pablo va a hacer es mostrarnos mi siguiente punto que les digo, el inigualable amor de nuestro Señor. Leamos el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Acaba de darse cuenta lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? ¿Acaba de darse cuenta lo que está diciendo la propia palabra del Señor, mis hermanos? Porque nuestro Señor Jesús hace todo lo contrario a lo que nosotros podríamos hacer. Hace todo lo contrario a lo que la humanidad hace. Si la humanidad da su vida solamente por una persona y a quien más ama, Jesús va a romper esas barreras. Y Él, mis hermanos, no va a dar ese amor y no va a derramar ese amor solamente para una persona. Él, mis hermanos, lo hizo totalmente para todos. Ese amor fue derramado en los corazones. Mientras nosotros, a duras penas y quizás bajo nuestros propios intereses, daríamos nuestra vida por otras personas. Jesús dio su vida por los pecadores. Jesús no dio su vida para personas santas, para personas buenas, para personas que se creen perfectos, para personas solamente que van a ir a la iglesia. Mis hermanos, Jesús dio su vida por todos, derramó su sangre por todos para perdonarnos a todos. Cual fuera tu pecado que hayas hecho, Jesús derramó su vida por ti. No importa tu pecado, Jesucristo lo derramó por ti. Es importante que podamos entender lo que está diciendo Pablo y sobre todo lo que Dios está afirmando aquí, mis hermanos. Ese es el gran amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. La frase que dice allí en la segunda parte, en que siendo aún pecadores, también, mis hermanos, podría traducirse, cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía estamos practicando el pecado. Eso hace referencia al verso 6, cuando se nos hace recordar, cuando todavía éramos débiles e incapaces de salvarnos. De la misma manera, cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo vino a morir en la cruz por nosotros. Cuando estábamos débiles, cuando estábamos pecadores, cuando practicábamos el pecado, Jesucristo vino y estuvo dispuesto a morir por nosotros. Jesús no se fijó en las cosas buenas que íbamos a hacer. Jesús nunca se fijó por personas santas que supuestamente nunca han hecho nada malo. Jesús vino a dar su vida por todos. Y ahí también estamos incluidos tú, mi amigo o amiga que aún no has conocido y no has abierto tu corazón a ese gran Dios que dio su vida por ti. Miró nuestra condición pecaminosa, nuestra condición corrompida, nuestra condición en pecado. Y déjame decirte que con mucha más razón vino. Con mucha más razón vino y sobre todo con urgencia. Jesús se apresuró más bien a venir porque nuestro tiempo se estaba agotando. Según Romanos
1 del 18 en adelante que habíamos visto de la ira de Dios, ya estábamos a poco de ser consumidos de la ira de Dios. Como dice Romanos 3:10, porque no hay justo ni aun uno. Porque dice Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es allí donde Jesucristo vino, cuando ya prácticamente no teníamos ninguna fuerza, mis hermanos, a dar su vida por nosotros. Vino a derramar su vida por nosotros. Jesús no vio por ninguno de sus intereses. Jesús no fue movido por algún interés en nosotros, para nada. Jesús más bien dejó todo a un lado, lo que Él tenía en gloria, para venir por nosotros a morir. Se recuerda de este pasaje a que hace referencia, Filipenses 2, del 6 al 8, dice así, lo voy a leer. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué gran amor del Señor Jesucristo hacia nosotros. Jesús tenía gloria, tenía riquezas, y hasta ahora lo tiene. Pero Él, en ese tiempo en el que vino por nosotros a morir, lo dejó todo. ¿Se da cuenta? No vio su fama, no vio nada de eso. Vino a morir por usted, vino a morir por mí. Mis hermanos o amigos, este es el más grande sacrificio que la humanidad pudo recibir. Este es el más grande sacrificio que la humanidad pudo recibir. La mayor muestra de amor a favor nuestro, a favor tuyo. Por eso es que titulé este sermón en esta noche, cuán grande amor. Cuán grande amor se nos fue dado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así como nuestras madres son capaces de dar su vida por nosotros, para poder estar cuidándonos a nosotros, el amor de Dios fue totalmente imparcial, sobrepasa todo amor, pero podemos ver y saborear alguna muesca de ese amor de Jesucristo en el amor de las madres. Pero el amor de Jesucristo sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa cualquier cosa. El amor más grande o el sacrificio más grande que la humanidad pudo recibir, lo hizo a través de Jesucristo. Lo conoció y lo vio, y ese se llama Jesucristo, mis hermanos. Así que, mi amigo, que has escuchado en esta noche este sermón del más grande amor que la humanidad pudo recibir, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a dejarlo a un lado? ¿Vas a obviar? ¿Vas a rechazarlo? ¿O simplemente vas a creer y vas a aceptar este amor? ¿Vas a arrepentirte de tus pecados? Y vas a arrepentirte y vas a entregarle tu vida a Jesús. ¿Qué vas a hacer? O mi hermano, mi hermana, no vayas a pensar que el sermón de hoy solo fue evangelístico. Este sermón también es práctico en el día a día. ¿Cómo estamos viviendo el amor de Cristo en nuestras vidas? ¿Estamos dándolo, impartiéndolo a todos? ¿O estamos despreciando a las personas que necesitan el amor? Y solamente, no, yo creo que esta persona sí va a aceptar el evangelio. No, debemos de predicarlo a todos. Y también nosotros vivir ese amor que se nos fue dado en la cruz del Calvario. ¿Cómo estamos andando en nuestro día a día? No hay una mayor muestra de amor que la que Jesucristo nos dio en la cruz. Y si aún no lo has conocido verdaderamente, déjame decirte que quizás es difícil que puedas conocer y vivirlo en tu día a día, ese amor. Yo te animo a que realmente puedas decirle al Señor, quiero conocerte más. Quiero saborear y deleitarme más en ese amor que día a día
ahora lo puedo y tengo que disfrutarlo.